Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a estar checando uno de los circuitos de control más básicos para un motor de corriente directa en lo que son los sistemas de control electrónicos. En esta ocasión vamos a ver un sistema de control que va a controlar el encendido y apagado de la fuente de alimentación de un motor de corriente directa, así como se va a apoyar de la implementación de un transistor con un potenciómetro para controlar o disminuir la cantidad de voltaje que le va a estar suministrando. Y por último vamos a apoyarnos de la implementación de un transistor para la activación del encendido y apagado de la bobina de un relevador de doble conmutador. Como podemos observar en esta etapa, nuestro circuito se va a encontrar en estado de apagado, puesto que ni el switch número 1 ni el switch número 2 se encuentran suministrando energía en ningún punto para poder proporcionarle el suministro de corriente al circuito. De igual manera, lo único que cabe aclarar aquí es que en la parte del conmutador número 1, el común se encuentra conectado con el normalmente cerrado, que en este punto está trayendo la línea negativa de la fuente de alimentación, mientras que en el conmutador número 2 el común está conectado con el normalmente cerrado, el cual si accionamos el switch número 2 va a traernos directamente lo que sería la línea positiva de la fuente de alimentación que va a estar alimentando nuestro motor de corriente directa. Analizando la etapa número 2 de nuestro circuito, vamos a observar que en el punto en el cual nosotros accionamos el switch número 2, vamos a proceder a tener flujo de corriente a través del switch que viene de la batería número 2. Va a pasar hacia uno de los extremos del potenciómetro, de igual manera hacia la parte central, para ir controlando lo que es el flujo de corriente hacia la base del transistor. De igual manera, el flujo de corriente se va a ir a través del colector del transistor. Una vez que se llegue al voltaje de saturación, conforme vayamos nosotros moviendo el potenciómetro, va a empezar a haber suministro de energía entre el colector y el emisor del transistor, logrando de esta manera que el flujo de corriente positivo vaya hacia el normalmente cerrado número 2 que pertenece al conmutador 2 del relevador. En este punto el voltaje pasa del normalmente cerrado hacia el común, pasa a través del motor, regresa hacia el común número 1, pasa hacia el normalmente cerrado número 2, el cual va conectado hacia negativo y posteriormente llega hacia la parte negativa de la batería que suministra el voltaje a nuestro motor de corriente directa, logrando de esta manera que exista un sentido de giro y nuestro motor empiece a girar conforme vayamos moviendo nosotros el potenciómetro, el cual va a estar definiendo la velocidad de nuestro switch en el momento de nuestro motor de corriente directa, y en el momento en el que nosotros desactivemos el switch número 2 volverá a apagarse. Pero analizando lo que sería la etapa número 3 del circuito, en el cual nosotros ya intercambiamos directamente lo que sería la forma de conexión de los contactos internos de los dos conmutadores de nuestro relevador, lo que va a suceder es que en la parte derecha del circuito va a estar sucediendo exactamente lo mismo. El flujo de corriente va a ir exactamente por los mismos puntos hasta llegar al transistor, solamente que en este punto, debido a que cambiaron la conexión en la parte izquierda del circuito, cambió la conexión interna de los conmutadores, ahora el voltaje positivo o la parte positiva de nuestra fuente de alimentación va a ir conectado directamente hacia el normalmente cerrado número 1, el cual va a pasar hacia el común número 1, va a pasar a través del motor, va a regresar a través del común número 2, regresa a través del normalmente abierto número 2, para posteriormente regresar hacia la fuente de alimentación. Y debido a que la manera de conexión de las terminales de nuestro motor de corriente directa en este punto se intercambiaron, va a cambiar también el sentido de giro del mismo. En el caso de la parte izquierda de nuestro circuito, lo que sucede es que cuando accionamos nosotros el switch número 1, el flujo de corriente empieza a ir a través de la resistencia 1 y a través de la resistencia 2. A tener menos resistividad, va a empezar a dar flujo de electricidad hacia la base del transistor Q1, logrando de esta manera que se cierre el switch electrónico
puesto que este va a actuar como un switch electrónico y empieza a haber entonces flujo de corriente a través de la bobina de nuestro relevador, cambiando de esta manera la posición de los dos conmutadores que estaban conectados los comunes con normalmente cerrados, ahora van a estar conectados con los dos normalmente abiertos sucesivamente y respectivamente con el que les pertenece. Posteriormente, después de pasar el voltaje a través de la bobina, va a pasar del conmutador, va a pasar a través de lo que sería el colector del transistor hacia el emisor y así respectivamente vuelve a regresar hacia la fuente de alimentación, realizándolo esto en un bucle hasta el momento en el cual volvamos a abrir nosotros ese switch. En este punto y en esta conexión de la etapa 3 del circuito estaríamos diciendo que nuestro motor de corriente directa va a estar girando en sentido contrario a lo que lo hacía en la etapa número 2 del circuito. Ahora analizando lo que sería la etapa número 4. En esta etapa número 4 sería aquel punto en el cual nosotros abrimos el switch número 2 y dejamos cerrado el switch número 1. En este punto los conmutadores de nuestro relevador van a estar intercambiados al igual que en la etapa anterior. Van a estar conectados los comunes con el normalmente abierto respectivo de cada conmutador. Pero no va a haber flujo de corriente a través de nuestro motor de corriente directa, puesto que a este ya se le cortó el suministro de voltaje que venía de la batería número 2, que es la que está alimentando directamente nuestro circuito. Traduciendo esto directamente a checarlo el funcionamiento dentro de un simulador, podemos ver que sería el Proteus, en el cual al momento de que nosotros realicemos la simulación de nuestro circuito, vamos a observar cómo al realizar los distintos cambios nuestro motor de corriente directa va a intercambiar en su sentido de giro y al mismo tiempo va a detenerse. Vamos a proceder con ello. Iniciando la simulación, lo que vamos a hacer es tener inicialmente los dos switch abiertos, punto en el cual nuestro motor de corriente directa no va a tener flujo de corriente ni a través de la bobina del relevador ni a través del motor de corriente directa. Este circuito no va a tener flujo de corriente. Solamente va a tener flujo de corriente en aquel instante en el cual, por ejemplo, iniciemos nosotros el estado de encendido activando el switch número 2. De esta manera, el flujo de corriente va a venir a través de nuestro transistor Q2, el cual va a llevar el voltaje a través de lo que sería el normalmente cerrado número 2, va a pasar a través del motor, va a regresar a través del normalmente cerrado número 1 y va a regresar nuevamente en un bucle a través de todo el circuito que alimenta el motor de corriente directa. El punto en el cual nosotros vayamos controlando o vayamos moviendo nosotros la parte del potenciómetro, vamos a ir aumentando o disminuyendo la cantidad de voltaje que va a estar pasando a través de nuestro motor de corriente directa, controlando de esta manera su velocidad. No es la mejor manera de controlarlo, puesto que al disminuir la cantidad de voltaje que se le suministra a un motor de corriente directa, también se le disminuye la potencia, por lo cual al estar implementado en algún circuito mecánico, este no va a tener la misma potencia para mover los elementos, pero es una manera muy sencilla de poder observar cómo se puede controlar la velocidad de un motor cambiándole o modificándole el suministro de energía. La siguiente etapa sería aquel punto en el cual nosotros activamos lo que sería el switch número 1. En este punto se van a intercambiar la conexión interna del relevador, de tal manera que normalmente cerrado ya no va a estar conectado con el común del conmutador número 1 y de igual manera en el conmutador número 2 normalmente cerrado ya no va a estar conectado con el común del conmutador número 2, sino que van a estar conectados a su respectivo normalmente abierto. En este punto lo que va a suceder es que nuestro motor de corriente directa va a empezar a girar en el sentido opuesto, debido a que se intercambian las conexiones. Y como se intercambió la conexión, en este punto, ahora el que lleva la parte positiva del suministro de energía de la fuente de alimentación de la batería número 2, que es la que alimenta directamente a nuestro motor de corriente directa,
va a ir ahora a través del normalmente abierto número 1. Va a pasar a través del motor de corriente directa y va a regresar a través del normalmente abierto número 2, que es el que va conectado directamente hacia el negativo de la fuente de alimentación. Debido a que la manera en que nosotros vamos a controlar el cambio de sentido de giro de un motor de corriente directa es simplemente modificando el cómo se conectan sus terminales hacia la fuente de alimentación, puesto que con solamente intercambiar esta conexión logramos que un motor de corriente directa modifique su sentido de giro. El último estado a modificar sería aquel punto en el cual nosotros logremos modificar ahora el estado del switch número 2, el cual vamos a desactivarlo, logrando de esta manera que también nuestro circuito se detenga. Ya no va a haber flujo de corriente a través del motor de corriente directa. Sin embargo, en este estado, el intercambio de las conexiones de los dos conmutadores del relevador se va a permanecer en contacto, lo que serían los comunes con los normalmente abierto, con un número 1 con normalmente abierto número 1 y con un número 2 con normalmente abierto número 2. Lo único que va a pasar aquí en esto es que el único elemento que nos va a estar consumiendo algo de voltaje sería la bobina, puesto que va a estarse forzando a intercambiar la posición de conexión de los conmutadores internos, pero el motor de corriente directa no va a tener ninguna modificación alguna. Procediendo ahora a lo que será la creación de un circuito de estos en Tinkercad. Lo que vamos a hacer nosotros dentro de Tinkercad va a ser realizar un circuito nuevo, teniendo en consideración que ya tenemos nosotros nuestra cuenta de Tinkercad realizada. Lo que vamos a hacer simplemente va a ser modificar estos circuitos. Por ejemplo, yo voy a realizar un circuito nuevo. Familiarizándonos un poco con la plataforma de Tinkercad, recordemos que al iniciar sesión en esta vamos a tener una pantalla de inicio con varias herramientas, entre las cuales podemos hacer diseños 3D, circuitos, bloques de código, etc. Pero vamos a crear nosotros un circuito nuevo. Al crear un circuito nuevo, vamos a utilizar todos nuestros componentes y herramientas. Vamos a ponerlos dentro del área de trabajo, no sin antes modificar el nombre de la práctica. Vamos a ponerle que es un sistema de control básico para motor C.C, para un motor de corriente continua. Entonces vamos a identificar que vamos a poner todos los componentes. Nos vamos a llevar un poco rápido. Yo voy a ir colocando todos los elementos que voy a utilizar. Procedemos de rápido a realizar la conexión de todos nuestros componentes, teniendo en cuenta que yo tengo estas fuentes de alimentación, la cual le voy a indicar que sería batería número 1, que suministra 5 volts con una corriente máxima de 5 amperes, y lo que sería la batería número 2, la cual voy a poner que es batería 2 para identificarlo, pero no son baterías sino que son fuentes de alimentación. Va a suministrar 5 volts con 5 amperes. De igual manera tenemos nuestro motor de corriente directa, transistores, diodos, potenciómetro y switch que vamos a utilizar, así como nuestro relevador. Cabe mencionar que para identificar las conexiones de nuestro relevador, poniéndolo en la posición en la que lo acabo de colocar, que está al revés, nos acercamos. Nuestras terminales de conexión van a ser estas de la villa, son los de la bobina. Tenemos como siguiente terminal 13 con terminal 4, van a ser los comunes. Terminal 11 con terminal 6 van a ser normalmente cerrado, mientras que terminal 9 con terminal 8 van a ser normalmente abiertos. Realizando la colocación de todos mis componentes, vamos a proceder de rápido, colocando inicialmente nuestro relevador en algún punto estratégico. Posteriormente a eso vamos a colocar lo que es el suministro de energía desde una fuente de alimentación.
Poco a poco vamos realizando las conexiones de todos nuestros componentes. Colocamos el switch número 1 y vamos a colocar las resistencias necesarias, que ahorita no las habíamos seleccionado, pero vamos a colocarlas. Vamos a utilizar lo que es el común y el terminal número 2 de nuestro switch para poderlo conectar. Entonces copiamos este elemento para tener dos resistencias, de la cual una de las resistencias va conectada, que es el terminal número 2, y directamente aquí se va a conectar hacia negativo. Vamos a interconectar las dos líneas de alimentación para que negativo con negativo estén interconectadas. Entonces aquí la resistencia va directamente hacia negativo. Vamos a identificar que esa resistencia será la resistencia que está dentro de nuestro circuito, que tenía un valor de 33 kilo ohms. Como siguiente paso vamos a colocar la otra resistencia, la cual viene conectada en este punto. La vamos a girar hasta que esté en un punto estratégico y lo vamos a colocar, que es una resistencia de 10 kilo ohmios. Entonces vamos a modificar su valor y listo, ya lo tenemos modificado. En este punto teníamos nosotros localizado que iba a haber una conexión hacia la base de nuestro transistor Q1, el cual el emisor va a ir hacia tierra, el colector va a ir hacia uno de los extremos de la bobina, mientras que el otro extremo de la bobina va a ir directamente hacia positivo. De igual manera, el positivo, o en este caso el ángulo de este diodo, va a ir hacia el colector y el cátodo va a ir hacia negativo, para evitar corrientes parásitas que pudiese haber. Muy bien, entonces colocamos nuestro transistor en este punto y colocamos directamente el extremo de esta bobina hacia positivo, mientras que esta resistencia va conectada directamente hacia la terminal central de nuestro transistor, el cual vamos a colocar en este punto. Vamos a colocarlo en otro color para que se identifique y listo. En este punto ya tenemos las conexiones. Yo lo voy a modificar de tal manera que lo voy a girar para que se pueda visualizar un poco mejor. Ok, y en este punto lo tenemos hacia la base. En este caso vamos a conectar nosotros ahora lo que sería el colector de nuestro transistor directamente hacia el otro terminal de la bobina del relevador. Vamos a identificarlo igual con color amarillo. Y por último, lo que sería el emisor va a ir directamente conectado hacia tierra. Muy bien, entonces ya tenemos conectada esa sección del circuito. Como siguiente paso, ahora vamos a colocar la siguiente conexión, que sería con el diodo, en el cual habíamos dicho que nuestro diodo va conectado directamente hacia positivo, lo que sería el cátodo va a ir directamente hacia positivo, mientras que el ánodo va a ir conectado de igual manera hacia el colector de nuestro transistor que acabamos de colocar. Muy bien, entonces conectamos hacia positivo y en este caso el colector correspondiente de esa sección del circuito en el transistor Q1. Siguiente paso, ya tenemos esta conexión. Como siguiente paso vamos a realizar la conexión de nuestro relevador, identificando que los terminales 13 junto con el terminal 4 serían las conexiones correspondientes hacia nuestro motor de corriente
directa. Conectamos en este caso este terminal, identificándolo de igual manera como en color negro, mientras que el terminal número 4 lo vamos a traer por este otro lado. Muy bien, entonces en este punto ya tenemos nosotros la conexión enlatada hacia nuestro motor de corriente directa. Entonces, ahora el siguiente paso es realizar la sección del sistema de control, donde vamos a controlar tanto la velocidad del motor como el encendido y apagado. En esta parte, lo que vamos a requerir va a ser la implementación. Vamos a usar un transistor, vamos a utilizar nuestro switch, vamos a utilizar un diodo, vamos a usar también el potenciómetro y la fuente de alimentación. En este caso, inicialmente vamos a conectar la fuente de alimentación. El negativo siempre tiene que estar interconectado con el negativo de la otra fuente de alimentación cuando utilizamos sistemas con dos fuentes diferentes, puesto que la etapa de potencia, o sea, la etapa que va a suministrar la energía a nuestro motor de corriente directa, siempre tiene que ser una fuente muy por separado de lo que sería la fuente de alimentación que va a controlar nuestro circuito de control. Por lo tanto, aquí colocamos en este caso lo que sería el positivo, puesto que el positivo de arriba no lo tenemos interconectado con el positivo de abajo, solamente es esta línea para la fuente de alimentación número 2 y lo vamos a identificar con un color diferente. En este caso, ahora vamos a colocar nuestro transistor número 1 y nuestro potenciómetro, colocándolo en alguna posición estratégica, como esta. Muy bien, entonces en este punto en el circuito se nos menciona que tenemos que conectar la fuente de alimentación positiva hacia el switch, y de ahí vamos a conectar a un extremo del potenciómetro y hacia el colector también del transistor número 2. Entonces tenemos esto de aquí, lo que sería el colector de nuestro transistor. Lo vamos a conectar, en este caso vamos a identificarlo con el mismo color naranja, que va a ir conectado directamente hacia positivo de la fuente de alimentación número 2. Y de igual manera, en este punto, lo que sería el extremo de uno de los extremos de nuestro potenciómetro va a ir conectado en ese mismo punto. Ahora, de igual manera, vamos a conectar lo que sería la base de este potenciómetro hacia la base de nuestro transistor, que será el pin central hacia la base. Vamos a colocarlo con otro color. Vamos a ponerle que sea un color azul. Y como siguiente paso nos menciona que también el otro extremo del potenciómetro debe estar conectado, en este caso, hacia el emisor del transistor. Entonces este otro extremo va a estar conectado hacia lo que sería el emisor de nuestro transistor, identificándolo con otro color. Y por último, por aquí tenemos un diodo conectado en esta sección de aquí. En esta sección de ahí tenemos el diodo conectado desde lo que sería el ánodo, va a ir conectado hacia el colector, y el cátodo hacia el extremo del potenciómetro. Entonces vamos a colocar por aquí, nosotros el ánodo va a ir conectado hacia el colector de nuestro transistor, mientras que el cátodo va a ir conectado hacia el otro extremo, que sería este extremo de aquí, que es el mismo que va conectado hacia positivo. Lo vamos a conectar hacia el cátodo del diodo. Y por último, por aquí nos queda todavía por colocar lo que sería nuestro switch. Este switch vamos a tratar de colocarlo por acá. Entonces estas conexiones de aquí vamos a recorrerlas un poco.
de tal manera que podamos colocar mejor nuestras conexiones. Muy bien, en este punto yo voy a colocar aquí el switch donde no hay conexión hacia ningún punto. Y se nos dice en el diagrama que debemos de conectar la fuente de alimentación de positivo hacia este punto. Los habíamos conectado anteriormente de manera directa, pero ahora vamos a pasarlos desde lo que sería el switch hacia estos puntos. Muy bien, vamos a identificar esos puntos. Esos puntos sería esta parte de aquí. Entonces vamos a eliminar este punto de aquí y vamos a eliminar este punto de aquí. Ya no lo han conectado ahí. Tenemos que aquí está nuestro potenciómetro, entonces vamos a colocarlo de esta manera y eliminamos este pequeño cablecito de aquí. Entonces en este punto voy a colocar, ahora vamos a recorrer nuestro switch para que en este caso el terminal número 2 del switch esté conectado para llevarle el suministro de energía hacia el colector y al mismo tiempo nos va a llevar el suministro de energía hacia el potenciómetro. Entonces en este extremo de aquí vamos a colocar un cable hacia acá y de aquí lo vamos a llevar hacia arriba. En este punto ya tenemos exactamente la misma conexión, pero el suministro de energía ya no va a venir directamente desde positivo, sino que va a pasar inicialmente a través del switch. Entonces ya tenemos la conexión desde lo que sería este extremo hacia el colector y tenemos la terminal del switch, que es exactamente lo que tenemos aquí. Tenemos la terminal del switch, va hacia el extremo del potenciómetro, hacia el cátodo y hacia el colector. Entonces verificamos, este extremo, esta terminal va hacia el colector, va hacia el extremo y hacia el cátodo. En este caso el ánodo va a ir conectado hacia el colector y tenemos verificado que está correcto. Ahora el pin central de nuestro switch número 2 lo vamos a conectar nosotros de manera directa hacia positivo. En este punto ahora sí ya va a ir hacia positivo para el suministro de energía de la fuente de alimentación número 2. Y aparentemente en este punto ya tenemos las conexiones de esta sección. Ya lo que resta solamente es realizar las conexiones entre los normalmente abiertos y normalmente cerrados de nuestro relevador, en el cual vamos a verificar que el normalmente cerrado número 1 con el normalmente abierto número 2 van a ir conectados directamente hacia negativo. Realizamos esa conexión. Vamos a tener nosotros que los comunes son los de la orilla. Entonces va a ser normalmente cerrado, lo vamos a conectar hacia negativo. En este caso puede ser hacia este extremo de acá, y de igual manera normalmente abierto, que en este caso sería este de aquí. Normalmente abierto también lo conectamos hacia negativo. Y por último vamos a conectar lo que sería el normalmente abierto de acá de arriba, que en cuyo caso sería este de aquí. Lo vamos a conectar, pero lo vamos a traer un poco para acá y lo vamos a conectar directamente a lo que sería el emisor de nuestro, en este caso va a ser hacia el emisor de nuestro transistor número 2. Vamos a colocarlo de tal manera que puede ser un poco más visual. Y en este punto vamos a conectarlo directamente hacia el emisor. Vamos a dejarlo en ese color.
y listo. Ahora el siguiente sería conectar, en este caso aquí tenemos lo que es el normalmente abierto, ahora vamos a traer lo que sería el normalmente cerrado de este otro punto de acá, el cual sería este de aquí. Lo vamos a traer hacia este punto y a través de este punto lo vamos a traer hacia arriba, de igual manera colocándolo en este punto de aquí para que tengan la conexión con ese mismo cable, puesto que van conectados al mismo lugar. Y de esta forma ya tengo colocada yo mis dos fuentes de alimentación hacia mi circuito, el cual va a estar controlándome tanto velocidad, sentido de giro y lo que es encendido y apagado del motor de corriente directa. Solamente resta que vamos a colocar aquí nuestro nombre en esta nota. Vamos a poner nombre empezando por apellidos, finalmente el grupo y listo. De esta manera vamos a identificar que realizamos la práctica. Como siguiente vamos más o menos a acomodar nuestro circuito, y en este punto ya lo único que resta es realizar la simulación correspondiente de nuestro circuito. De igual manera iniciamos la simulación y en este punto, teniendo nuestras fuentes de alimentación, están desactivados los dos switches. Al momento de que yo activo el switch número 2, nuestro motor debería empezar a trabajar. Como podemos observar, me empieza a marcar que está teniendo unas revoluciones de 3 RPM, está teniendo ese giro. Al momento que yo le mueva al potenciómetro, debería de modificarse la cantidad de revoluciones por minuto que está proporcionando, lo cual pues en este punto pues es correcto. Al volver a mover nuestro potenciómetro, va a volver a disminuir la cantidad de revoluciones por minuto. Y en este caso, al momento de que yo activo el switch número 1, debería de cambiarme el sentido de giro. Como podemos observar, en el motor de corriente directa me acaba de marcar menos 3 revoluciones por minuto. ¿Qué significa esto? Pues que ya se acaba de intercambiar la conexión de las puntas de la fuente de alimentación hacia lo que es el motor de corriente directa. Ya no está positivo con positivo y negativo con negativo, sino que está positivo con negativo y negativo con positivo sucesivamente. De esta manera diríamos que al momento de que yo aumente la velocidad de mi motor, moviéndole al potenciómetro, me va a estar marcando una mayor velocidad, pero negativa, puesto que en este caso me va a estar indicando que va a estar girando en el sentido contrario al cual giraba en la conexión anterior. Y de esta manera tenemos nosotros nuestro circuito de control básico para un motor de corriente directa. Y de igual manera, en el último estado yo dejo activado el switch número 1, pero desactivo el switch número 2, lo cual me va a desactivar el flujo de corriente que va hacia el motor de corriente directa, lo cual lo apagaría, pero la conexión interna de los conmutadores del relevador van a continuar conectadas, solamente el motor ya no va a trabajar. En este punto podemos observar que efectivamente se apagó nuestro motor de corriente directa. Ahora lo único que resta en este punto es realizar nuestra captura de pantalla, habiendo realizado la prueba del simulador con cierta cantidad de tiempo aquí para poder verificar que si nos funcionó. Vamos a tenerlo activado, en este caso con el switch número 1 activado y el switch número 2 también activado. Lo vamos a tener trabajando de esta manera. Realizamos captura de pantalla presionando el botón de Windows. Si es que estamos desde la computadora, presionamos el botón de Windows seguido del botón de impresión de pantalla, y así tal cual está nuestra captura de pantalla. Vamos a subir nuestra evidencia a la plataforma correspondiente que se pide para las prácticas de los sistemas de control de motores. Y bueno, esto sería todo. Nos vemos en un siguiente tutorial para más circuitos de sistemas de control de motores. Hasta luego.